¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en un video más. El día de hoy les voy a platicar sobre una película que está causando mucha controversia, que si está muy buena, que si no está muy buena, que los efectos especiales, que la historia, que los personajes, que los actores y bueno, evidentemente ustedes ya saben cuál es la película porque ya viene el título ahí abajo, La Mujer Maravilla, Wonder Woman, esta película que ha causado varias críticas e inclusive a muchos les ha gustado y otros más la han odiado. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esta película, así que no se preocupen porque no les voy a contar mucho sobre la película, me voy a enfocar más en los actores, en la historia, así que no se preocupen, esto no va a tener spoilers como ya saben y como a mí me gusta, porque a mí me gusta que ustedes vean las películas y que de su propia mano me escriban en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si les hice muy largas, si les hice muy cortas, si faltó, si quedó todo eso que nos gusta a nosotros. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con este review de La Mujer Maravilla? Another one. Vamos a iniciar. Primero, obviamente ya conocemos muchísimos a nosotros, o en lo personal, ya conocíamos al personaje de la Mujer Maravilla desde hace muchísimo tiempo, desde obviamente las caricaturas que salían pues en estos años de los 80s, los 70s, incluso que nos llegaron a tocar a nosotros que somos de los 90s, porque pues evidentemente es un amigo más de la Liga de la Justicia, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de Superman, Batman, todos los que ya conocemos, Robin. Entonces al final de cuentas pues era un personaje más. Yo de lo que me acuerdo de la Mujer Maravilla es que pues siempre iba volando en su nave espacial invisible y obviamente pues sí traía su lacillo de la verdad. Entonces pues eso es lo que más tenía marcado de este mismo personaje. Entonces al final de cuentas cuando termino de ver la película pues sí me llamaron varios puntos la atención. ¿Cuál es uno de ellos? En primer lugar, muchos no sabíamos como la historia verdadera o en realidad de qué se trataba o de dónde provenía pues este magnífico ser, ¿no? Que era la Mujer Maravilla. Les voy a platicar un poquito de esto. Obviamente no tiene nada que ver con la película porque no es como un punto fuerte. Yo no sabía de dónde surgía este personaje, pero bueno, ya viene dentro de toda esta mitología griega que ya, bueno, es creada desde hace mucho tiempo. La Mujer Maravilla es una amazona. ¿Qué significa? Que esto es una luchadora contra el mal. Entonces al final de cuentas ella vive en una isla rodeada evidentemente de puras amazonas donde ellas se dedican exclusivamente a luchar contra el mal. Ella y todas las demás son hijas de Zeus, es un dios también de la mitología griega. Al final de cuentas la historia comienza ahí, en donde te van explicando cómo surgió la maldad o cómo surgió esta problemática que bueno, de todos modos nos lleva hasta el momento, porque evidentemente Zeus crea las amazonas. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas haya paz en el mundo y haya paz en la tierra, pero Ares evidentemente con esta maldad, esta envidia, intenta crear el mal, intenta crear pues conflicto. Entonces para eso mismo se crearon las amazonas, ¿no? Para que reine la paz y para que ellas luchen contra este dios. Entonces también, por si no saben, en la mitología griega un dios no puede ser matado por un hombre o por tú o por mí. Entonces evidentemente se necesita otro dios para poder eliminarse entre ellos. Entonces al final de cuentas pues una de las amazonas tiene que ser la elegida para luchar contra Ares. Entonces en este caso aquí es donde comienza la historia, aquí es donde se desenvuelve todo el personaje, porque Gal Gadot precisamente, que es la que interpreta a Diana, que es la princesa, una princesa amazona, aquí es donde nos cuentan cómo crece, cómo nace, cómo se va integrando a este mundo, porque evidentemente ella crece pues como en una burbuja, en un lugar donde no hay problemas, no hay peleas, no hay conflictos. Entonces su meta en la vida, o al final su objetivo de existir pues es eso, ¿no? Que no haya ninguna guerra o que no haya ningún conflicto. Entonces al final de cuentas pues empieza a sentir que ese ya no es su lugar. Ahí hay una parte en donde comienza toda la historia, porque hay un parteaguas en la historia
en donde entra este personaje que ya todos conocemos, que es Chris Trevor. Ya salía en los cómics, en las historias, que es este personaje que está junto a la Mujer Maravilla y que ayuda a esta misma a salvar el mundo. Es interpretado obviamente por Chris Pine, que evidentemente pues ya es un actor que todos conocemos y que todos admiramos ya desde hace muchísimo tiempo. Precisamente ahí es donde empieza mi conflicto. En primer lugar, sí sentí la película muy larga. Dura 2 horas y pico y fracción. Entonces pues sí, yo sentí mucha carga. Evidentemente sí es una película muy diferente a las de otros superhéroes. Quizás estamos acostumbrados, o más bien yo estoy acostumbrado a ver un poco más de acción y menos historia, pero esta película es todo lo contrario. Tiene más historia que efectos especiales o que situaciones de guerra o situaciones de conflicto donde haya golpes, bombas y todo. Se desarrolló una historia un poco más creativa y un poco más extensa. Eso es a lo mejor lo que pues sí he visto que muchísima gente le gustó, que no fue una historia completamente de acción y de superhéroes y la típica película, ¿no? Sí está muy bien armada. Es una historia que en lo personal, como ya les comenté, sí me gusta porque en primer lugar no sabía ni cuál era el objetivo de la Mujer Maravilla ni de dónde venía, lo cual muchísimos de nosotros ni sabíamos ni conocíamos. Entonces ese es un punto bueno para la película. La química que hay entre Gal Gadot y Chris Pine es totalmente increíble. Hay comedia, hay amor, hay sufrimiento entre ellos dos únicamente. Hay veces que el círculo simplemente se enfoca en ellos dos y es muy interesante cómo se desenvuelve la trama y cómo ellos van descubriendo y van de la mano. Incluso toda la película van uno al lado del otro luchando contra todas esas adversidades. Al final de cuentas, esta película sí da mucho de qué hablar y sí descalifica a todas las otras películas que hemos visto de superhéroes porque es totalmente diferente. Ahí me parece, creo que 2 puntos claves donde hay como esa tradicional lucha entre los supervillanos y matazón y guerra y efectos especiales y volando todos alrededor, pero todo lo demás es historia. Todo lo demás te están contando qué siente ella, qué siente su familia, qué siente la gente que va alrededor de ella. Al final de cuentas la película termina diciéndote que pues luches por tus sueños, que al final luches por lo que quieres y que al final luches por lo que más anhelas y que la libertad es lo más importante que debe de haber para cada persona. Llegó un punto en el que sí volteaba yo a ver el reloj para ver qué es lo que seguía o para ver a qué hora se terminaba. Creo que sí es una película algo larga en donde no sé si estamos mal acostumbrados, como les decía, a ver 90 minutos llenos de acción y emoción y aventuras y que el malo salva a todo el mundo y el bueno pierde, que es lo más lógico, o pues al final de cuentas ver 2 partes que únicamente hay acción. Entonces, o quizás esta película llegó a revolucionar el mundo de las películas de superhéroes, no lo sé, pero pues al final de cuentas es una película sí totalmente diferente. Es una película que sí llama la atención. Para mi punto de vista sí se me hizo un poco larga. Si quitáramos varias escenas de la película, pues incluso la terminas entendiendo. Creo que la parte favorita fue cómo descubrí o cómo nos contaron esa vivencia o ese crecimiento que tuvo la Mujer Maravilla y cómo nace y cuál es el objetivo. Entonces creo que es una de las partes que más llama la atención porque pues te están enseñando un mundo totalmente diferente. Así que palomita para los dos actores, tanto Gal Gadot y Chris Pine, porque pues al final de cuentas saben qué es lo que están haciendo y hubo una excelente conexión, que eso es lo que al final nosotros esperamos. Vayan a verla, vayan a disfrutarla. Es un filme diferente, atrevido, innovador. Entonces yo creo que es una de las películas de DC Comics que ha llegado ya a romper taquillas en Estados Unidos. Entonces al final de cuentas creo que aquí no va a ser la excepción. Muy bien amigos, entonces hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Les dejo todas mis redes sociales aquí abajo para que me sigan, para que platiquemos, para que estemos en contacto. Déjenme sus comentarios aquí abajo de qué les pareció la película, si les gustó, si se les hizo larga, si les hizo aburrida, si les hizo interesante, la historia les gustó, todo lo que vieron. Déjenmelo aquí abajo para saber qué es lo que más les gustó y estar compartiendo ahí comentarios entre ustedes y yo. Así que muchísimas gracias, ya saben, por llegar a este punto y yo los veo en el próximo video.